Hola, hola, hola a todos, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones, el Eterno me los bendiga en gran manera. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos, ¿sí? otro día donde poder comentarles, donde poder aprender juntos, donde poder conocer las Escrituras, indagarlas, ¿sí? y, y poder. ¿Cuál es mi intención? La verdad es o pretendo que cada uno de ustedes pueda estudiar las Escrituras, que no se queden jamás con lo que yo o alguien les dice, sino que ustedes luego vayan y averigüen, que ustedes luego vayan y busquen. ¿Ah? Necesitamos eso, necesitamos, como dije en videos pasados, dejar que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, para que Él nos confirme, o para que Él confirme a nuestro espíritu, si eso que estoy escuchando, si eso que yo creo saber, si eso que yo entiendo, viene de parte de Él, ¿sí? Necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos indagarlas, necesitamos profundizar. Hay un montón de cosas que nos estamos perdiendo. Hay un montón de cosas que pensamos que no valen cuando en realidad sí valen. O tal vez haya cosas que estimamos demasiado y son cosas que tenemos que soltar. No son de estima delante del Señor. Entonces, los invito, ¿sí? Los invito a que ustedes busquen, investiguen, sea a quien sea, esto lo decía en el video anterior, sea quien sea, persona o ministerio, ¿sí? Que ustedes sigan, escuchen, no se queden simplemente con lo que esa persona dice, y ustedes empiecen a repetir lo mismo, porque a veces repetimos lo mismo porque creo en aquello, ¿sí? Entonces, como creo en aquello, lo repito, lo tomo para mí y lo repito como cosa cierta, como cosa que he creído. Pero antes de hacer eso, gente, antes de hacer eso siempre vayan a la fuente, ¿sí? Vayan a la fuente. Ustedes están recibiendo algo de una persona o de un ministerio. Quien me escuche en este momento está recibiendo algo de mí, ¿sí? Pero luego usted vaya a la fuente, o luego usted vaya a la Biblia y lea en su contexto, ¿sí? No agarre versículos sueltos y le cree a ese versículo un contexto, sino que lea y entienda el versículo dentro de su contexto original, profético, histórico, porque cada versículo tiene un contexto. Amor, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones, el Eterno te bendiga grandemente. Entonces, gente, necesitamos eso, ¿sí? Necesitamos estudiar, necesitamos repasar, y yo quiero que usted haga eso, que usted investigue, que usted no se quede solo con lo que escucha, sino que vaya y lo investigue. Hoy quiero hablar un poquito de eso. Hoy quiero hablar un poquito acerca de cosas que creemos sin entender el contexto. Gente, la Biblia se responde a sí misma. Usted no necesita ir a ningún otro libro. Escuchen esto. No necesitamos ir a ningún otro libro. En la misma lectura, ¿sí? Si usted lee un poquito antes o lee un poquito después, a veces un poco bastante antes, a veces hasta un poquito bastante después, encontramos las preguntas o encontramos la situación y encontramos la respuesta también, la razón por la cual se da aquello. Algo que realmente sabemos muy poco, ¿sí? Lo estamos entendiendo en este tiempo, es que el Nuevo Testamento, y en algún otro momento voy a hablar la razón de por qué se le dice testamento, cuando en realidad no es un testamento, en realidad es un pacto. Es un pacto que el Eterno hizo con su pueblo. Decimos pacto porque lo tenemos que entender dentro del contexto en el que se dio. Decir testamento no encaja. Testamento tiene que ver, o sea, es un término jurídico, un término legal que se utiliza para cuando el testador muere. Entonces deja un testamento, deja instrucciones. Pero recuerden que quien escribió el testamento, en este caso, si se quiere decir así,
murió, pero 3 días después resucitó. Entonces no cabe el término testamento. Entonces, ¿cómo tenemos que entenderlo? Como un pacto. Un pacto que en un principio se hizo en el monte Sinaí, luego de la salida de Egipto. Nuestro Padre Celestial lo establece con su pueblo, con nuestro pueblo, con Israel, con las 12 tribus. Cuando todavía estas 12 tribus no habían sido separadas, que luego sí pasó en el tiempo de Roboán, hijo de Salomón. Hey, nada, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones, abrazo gigante para vos. Entonces, eso no había pasado. En el monte Sinaí, al pie del monte, estaban las 12 tribus, estaba Israel completo, todo el pueblo del Eterno. El Eterno hace un pacto con ellos. Era un pacto de ida y vuelta. Bueno, yo me comprometo a hacer mi parte, ustedes se comprometen a hacer la suya. Sí, claro que sí. Dijeron todos, luego el Eterno le dice, Moisés, baja porque este pueblo dijo una cosa pero está haciendo otra. El pueblo rompió, ¿sí? El pacto, se dio por roto el pacto porque la parte que tenía que hacer el pueblo no la hizo. Ese pacto fue quebrantado. Luego viene Yeshua, ¿sí? Y disculpen si alguno lo piensa diferente, ¿sí? Pero tenemos todas las herramientas para darnos cuenta, aparte no solamente las herramientas que podemos encontrar en internet, como el diccionario Strong, donde nos lleva a la palabra original utilizada, sino que tenemos la Biblia, que de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis, nos habla y nos cuenta de que no hay cosa como un pacto nuevo, sino que es un pacto renovado. Se viene a renovar aquel pacto, se viene a darle cumplimiento nuevamente, se viene a continuar con el anhelo y el deseo y las instrucciones de un padre para con sus hijos, para con su pueblo. Entonces, tenemos que entender eso. Bien, pequeño paréntesis para ir un poquito atrás y decirle entonces que lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto o en el Pacto Renovado es el cumplimiento de lo que se encuentra y podemos leer en el Antiguo Pacto. ¿Sí? En el Antiguo Pacto se anunció, en el Antiguo Pacto se profetizó, en el Antiguo Pacto nuestro Padre Celestial a través de los profetas, ¿sí? Se encargó de dar un anuncio, de contar algo que se daría luego. Por eso, gente, encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde se nos habla de los héroes de la fe, que cuantos murieron, ¿sí? Dice, y sin poder verlo, sin poder alcanzarlo. Entonces, no vieron y no alcanzaron aquellos que perseguían, aquellos que profetizaron, esperaban el cumplimiento de aquello, esperaban al menos poder verlo, poder conseguirlo, y no lo hicieron, ¿sí? No era tiempo todavía. Entonces todos ellos dicen que corrieron sin poder alcanzarlo. ¿Salvos? Sí, claro que sí. Sabemos por qué luego son salvos, pero siguieron, ¿sí? O continuaron o persistieron en la carrera hasta el final de sus vidas, a costa de sus vidas, aún sin verlo, porque simplemente lo creyeron y se abrazaron a eso. Entonces, lo que tenemos hoy, entonces, decíamos, en el nuevo pacto, ¿sí? Es el cumplimiento del antiguo pacto. Entonces, cuando yo leo hoy el Nuevo Testamento, no lo puedo aislar. No lo podemos aislar, gente. Necesitamos saber y recordar eso. No puedo aislar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Hay cosas que se dicen en el Nuevo Testamento que fueron profetizadas en el Antiguo Pacto. Hay cosas que suceden en el Nuevo Testamento porque, claro, se anunciaron allá y las vemos hoy cumpliéndose acá. Entonces, no podemos desligar, no podemos separar, ¿sí? Al nuevo del antiguo, porque el nuevo, vuelvo a decir, es el cumplimiento y es la renovación de aquello que se había establecido en un principio. Entonces, teniendo eso como base, ¿sí? Hoy lo que se ve a la vista de todos, creo que todos nos damos cuenta de algo, ¿no?
de que hay una agenda que está en marcha. Hay una agenda dispuesta a destruir la familia. Hay una agenda dispuesta, ¿sí?, a destruir el género, hombre, mujer. Hay una agenda que está dispuesta y bien comprometida, ¿sí?, a levantarse en contra de los mandatos, de los estatutos, de los designios, del plan del Eterno. Eso lo vemos, lo podemos ver a cada rato, lo podemos ver en cada lugar. Hoy, por ejemplo, se dice Día de la Niñez o el Día de las Infancias, cuando toda la vida se dijo el Día del Niño. No, porque no es inclusivo. El versito, la excusa puede sonar lindo, puede sonar creíble, puede sonar, qué bonito. Sí, realmente hay mucho corazón en esto, pero de fondo, gente, de fondo. ¿Qué es lo que hay de fondo? Usted siempre investigue lo que hay de fondo. No se queden solo con la excusa, no se queden solo con el discurso, no se queden solo con una respuesta oficial. Usted vaya al fondo, a la raíz de esto. Y es un atentado directo a lo que el Padre dijo. Es un atentado directo al plan del Padre. Muchas cosas. Muchas cosas. Estoy dando solo un ejemplo. Usted lo podrá ver en su casa, lo podrá ver en su escuela, lo podrá ver en su pueblo, en su ciudad, en su país. Esto se ve, es evidente, es claro el plan para destruir, para sacar a la gente, ¿sí?, para sacar a la gente de lo trazado, de lo dispuesto por Dios. ¿Qué otra cosa vemos? Por ejemplo, dentro de esto, ¿no?, que yo digo que hay un plan que está dispuesto a terminar con el plan de Dios, lo vemos, por ejemplo, y es lo que quería hablar hoy, con respecto a la alimentación. En la Biblia encontramos, ¿sí?, una dieta, si se quiere decir, o una forma de comer. No sé si forma de comer, no sería forma de comer, pero sino que nuestro Padre deja establecido qué podemos comer y qué no, qué deberíamos comer y qué no, a fin de prevenir enfermedades, a fin de mantenernos saludables, ¿sí? Y casualidad, justo ahora, en este tiempo, porque sabemos que realmente estamos en el tiempo final, donde la batalla arrecia, porque esto, y déjenme hacer este pequeño paréntesis, gente, esto tiene que ver no solamente con una confrontación directa contra los planes de nuestro Padre Celestial, sino que es un ataque directo a nuestra fe, un ataque directo a los principios y a los valores y a los estatutos y a los mandamientos que como hijos de Dios debemos guardar, que como hijos de Dios deberíamos tener ya incorporado en nuestras vidas como una cultura, como una forma de vida ya. Entonces, atenta directamente contra la fe, contra el estilo de vida, contra la cultura de los hijos de nuestro Padre Celestial. Y cuando digo hijos de nuestro Padre Celestial, no me refiero a todo el mundo que vaya a una iglesia. No me refiero a todo el mundo. Bien lo dijo Yeshua. A ver, permítanme un segundo, por favor. A ver si recuerdo bien a dónde está esto escrito. Permítanme un segundito. No lo encuentro. No está donde yo pensé que iba a estar. Pero en la parte donde Yeshua dice, ¿sí?, en aquel tiempo muchos me dirán Señor, Señor, y yo le diré no los conozco. Dice, porque es necesario hacer
a hacer la voluntad del Padre, porque no es el que diga, no es el que hable, no es el que solo diga con la boca, sino el que hace. Entonces vemos que hay una clara diferencia entre lo que yo digo y entre lo que pueda hacer. Recuerden ese dicho que dice que una acción vale más que 1000 palabras. Y eso es real, claro que sí. Porque con la boca todos hablamos bonitos, todos hablamos muy lindo. Cualquiera podría hacer un curso de oratoria y hablar de manera fenomenal, espectacular. Pero después el hacer. He incorporado a mi vida. A ver, cielo. A ver si encuentro lo que mi esposa está diciendo ahí. 7:22. Sí, Señor, gracias, hermosa. Muchas gracias. Miren esto. Muchos me dirán, escuchen, muchos me dirán, en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿sí? Hicimos milagros. Entonces yo les declararé, no los conozco, hacedores de maldad. Porque no es lo que hacemos, ¿sí? No es lo que se hace, no es lo que se dice. De la boca para afuera todos hablamos bonitos, pero luego las acciones no acompañan los dichos de nuestra boca. Hacedores de maldad, diciendo, Señor, en tu nombre. O sea, con la boca hicimos y dijimos un montón de cosas. Pero él termina diciendo, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, o sea, hacen maldad. Y la palabra que se utiliza para maldad es anomía, o sea, la palabra griega, recuerden que el Nuevo Testamento fue traducido directamente del griego, ¿sí? Y la palabra para maldad es anomía, ¿sí? A es sin, y nomía, que viene de nomos, es ley, o sea, sin ley. O sea, apártense de mí, ustedes que no caminan o que no hacen de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las instrucciones de mi Padre Celestial. Entonces, quien no hace de acuerdo a las instrucciones que nuestro Padre Celestial nos dejó, entonces estamos haciendo mal. No estamos haciendo, aunque creamos que sí, no estamos haciendo conforme lo establecido por nuestro Padre Celestial. Entonces, mucho cuidado con eso. Porque pensamos que estamos haciendo bien, pensamos que estamos haciendo justicia, creemos que estamos haciendo lo correcto, lo que es recto, lo que le agrada a Dios. Y sin embargo, ¿cuál es su perspectiva de nosotros? ¿Cómo nos ve? ¿Alguna vez le preguntaron a usted a Dios, Padre, ¿cómo me ves? Es necesario, yo lo he hecho varias veces. Papi, ¿cómo me ves? ¿Cómo voy? Corrígeme. Hay una canción de Barak que dije corrígeme, y acabo de recordar una canción de Barak que le pide al padre de que si él está haciendo mal lo corrija. Y eso está correcto, pero siempre y cuando te dejes corregir. Está perfecto que vos les digas, papi, si estoy haciendo mal, corrígeme. Hazme saber si voy mal. Pero tengo a su vez la intención de corregir aquello si es que me dicen que voy mal. Hay una gran diferencia. Vuelvo a decir, hay una gran diferencia entre hablar y hacer. Entonces cualquiera en un momento de nostalgia, en un momento de sentirse culpable, cualquiera podría orar y decirle al Padre, Padre, corrígeme. Ahora, ¿qué tanto estoy dispuesto a ser corregido, a volver atrás, a dejar de hacer aquello para hacer ahora lo que entiendo que es correcto? ¡Wow! Una gran diferencia. Cuidado, cuidado de que no se nos ponga en el corral, al final, en el corral de los cabritos, ¿sí? Bien, entonces, gente, tenemos que tener esto en claro. Tenemos que entender que nuestro Padre Celestial deja instrucciones. Tenemos que tener en claro que nuestro Padre Celestial deja instrucciones para todo. Y como en este caso estamos hablando, en el caso de la comida, de qué comen,
¿sí? De qué comer para mantener mi cuerpo saludable, qué comer para no caer en enfermedades, qué comer para tener un cuerpo sano, un cuerpo fuerte para llevar a cabo la asignación que debo tener. Y miren, justo en este último tiempo, porque sabemos a la vista de las evidencias que este mundo está presentando, que realmente estamos en el tiempo final. En el tiempo donde se está acabando, y esto ya lo hablamos en otro video, en el tiempo donde se está acabando el gobierno del hombre. No que se acabe el mundo, al fin del mundo no va a ser, tranquilos con eso, pero sí estamos llegando a la etapa final del gobierno del hombre, donde el hombre ha gobernado, de manera corrupta, de manera injusta, de manera desleal, de manera traicionera, donde el hombre ha gobernado para dar lugar, ¿sí?, al reino milenial, para darle lugar donde Yeshua va a ser el rey, el jefe, ¿sí?, sobre este mundo, ¿sí?, durante 1000 años. Después sabemos lo que pasará al final de esos 1000 años, ¿no? Pero justo en este tiempo final, donde estamos llegando a la era final del hombre, hoy tenemos, por ejemplo, que vas a la carnicería y está más barato el cerdo, ¿sí?, que cualquier otra carne, que el pollo, que el pescado, que la carne de vaca. Siendo que el cerdo, entre tantos, ¿sí?, por ahí se habla mucho del cerdo, pero entre tantos, ¿sí?, el cerdo es un animal impuro. El cerdo es un animal que el Padre dijo, hey, de esa carne no coman. ¿Sí? Si usted busca y busque, encontrará la razón por la cual, pero tiene que ver con una toxina que tiene el cerdo, que nosotros no podemos asimilar, ¿sí?, que nosotros no podemos digerir, y esa toxina con el tiempo nos se enferma. Al margen de eso búsquenlo ustedes, se lo encargo, ¿sí? El que quiera saber y el que quiera conocer, a ver si lo que estoy diciendo realmente es así, investíguelo. Se nos cuenta, por ejemplo, cualquiera podría decir, no, pero el tema de la alimentación, el tema de los animales puros o impuros, eso es parte de la ley, de lo que el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, yo por ahí me río porque cualquiera podría decir eso, ¿no? Pero hay toda una evidencia y todo un rastro bíblico, gente. Hay todo un rastro bíblico, que si usted sigue ese rastro, se va a dar cuenta de muchísimas cosas. Entonces, bueno, cualquiera que no lee o cualquiera que no escudriña o que no estudia las Escrituras podría decir justamente eso, ¿no? Eso es lo ordenado por el Padre allá en el monte Sinaí, que luego ese pacto fue roto, porque Yeshua vino y hizo un pacto nuevo. Bueno, pero resulta que esto, ¿sí?, esto nosotros lo encontramos en el libro de Génesis. En el Génesis, al principio, Génesis, ¿sí?, si bien se tradujo para nosotros como Génesis, pero la palabra hebrea es Bereshit, es en el principio. O sea, en el principio, cuando la historia comienza a narrarse, nuestro Padre Celestial ya le dijo a Noé, cuando le dio instrucciones de los animales que tenía que subir al barco, le dijo, me subís tantas parejas de animales puros y tantas parejas de animales impuros. O sea, la instrucción dada por nuestro Padre Celestial ya viene desde el principio, no es algo que Él crea o se le ocurre al pie del monte Sinaí. Esto ya venía desde el principio. Léanlo, búsquenlo, por favor, ahí en la historia de Noé, en el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Pero tendemos a usar, lamentablemente, porque es lo que hacemos siempre, lo hemos hecho por tanto tiempo, lo dejamos de hacer el día que nuestro Padre Celestial nos enseña y nos abre los ojos y nos permite ver y comprender que ahí están las Escrituras. Por eso digo que las Escrituras, ¿no?, nos enseña, que la Escritura se responde a sí misma, ¿no? Y cualquiera podría decirme, no, mira, yo hoy como cerdo, o hoy como cualquier otra cosa que en la Biblia esté definida como un animal impuro, la puedo comer porque en el tejado, cuando Pedro subió, que es enviado a la casa de Cornelio, el mismo Pedro cuenta
de que ve una sábana, una lona, un lienzo, ¿sí?, descender del cielo con animales, cuadrúpedos y con reptiles y con aves. Entonces el Señor le dice, mata y come. Pedro se asombra y dice, ¿cómo? Miren esto. Vino la voz y le dijo, levántate, Pedro, come y mata. Perdón, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto, miren esto, versículo 16, esto se hizo del capítulo 10 del libro de Hechos, perdón, que no lo dije. Esto se hizo así 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, después de 3 veces de que él tuvo esa visión, el lienzo es recogido, desaparece, ¿no?, en el cielo. Y dice que Pedro, versículo 17, queda perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Y a Pedro no. Gente, estamos hablando... a veces necesitamos usar un poquito el sentido común. Pedro, ejerciendo a pleno el ministerio, si de hecho Yeshua había venido a abolir aquello y a santificar los animales inmundos, ¿no?, entonces Pedro a esta altura ya lo sabría. Pedro a esta altura no le hubiera dicho al Señor, no, Señor, yo nunca he comido algún animal impuro. Entonces Pedro lo hubiera comido tranquilamente, porque Yeshua, con su sangre, con su muerte y resurrección, lo limpió. Entonces Pedro simplemente se sirve y come. Pero sin embargo vemos que no, que hasta el momento, ¿sí?, no había comido ningún animal de los que Dios había determinado que era inmundo. Es más, queda perplejo, porque como diciendo, y permítanme por favor la paráfrasis, cómo el Señor nos dice, nos da una dieta, nos enseña qué animales sí, qué animales no, pero de pronto ahora me da vuelta la cosa y me está diciendo, aunque yo te dije que no, vos come lo mismo. Entonces Pedro no entiende, queda perplejo, no entendió lo que en ese momento estaba sucediendo. No llames tú impuro, miren esto, dice, no llames tú, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Inmundo, impuro, son sinónimos. A ver, hasta el día de hoy, las iglesias enseñan, ¿sí?, porque he pasado por varias iglesias evangélicas, y hasta el día de hoy se enseña de que aquellos animales denominados inmundos o impuros se pueden comer tranquilamente. Porque se usa, por ejemplo, el verso también, donde Pablo dice, hey, todo lo que te pongan delante, todo lo que hay en la carnicería, come tranquilamente. Donde se usa este verso también. Ya tal vez otro día hablemos de lo que pasó en la carnicería, porque Pablo está diciendo lo que está diciendo. Obviamente eso corresponde a un contexto, obvio, ¿sí? Tenemos que seguir leyendo para entender el contexto, para darnos cuenta, porque está ahí, el contexto en el cual Pablo dice, hey, todo lo que te pongan delante, come. Pablo está diciendo, todo lo que te pongan delante, que es puro, cómelo tranquilo, no hay ningún problema. Habla de lo sacrificado a los ídolos, porque así haya sido sacrificado un ídolo. ¿Qué es el ídolo delante de Dios? Nada, come tranquilo. Siempre y cuando sea puro. Pero bueno, en el contexto, por desconocer el contexto, decimos Pablo dijo, agarramos un versículo, un versículo, y decimos Pablo dijo, y acá también. Usamos un pedacito del versículo, un pedacito, escuchen esto, un pedacito, pero ni siquiera el versículo entero, un pedacito de un versículo, de un contexto que tiene 48 versículos, pero agarramos solo un pedacito para decir, no, Dios ya santificó, Dios ya limpió, come tranquilo. La cosa que si seguimos leyendo,
La cosa es que si nos interesa conocer, si nos interesa estudiar, investigar, si nos interesa saber por qué al principio Dios dijo que no y ahora dijo que sí, entonces si seguimos leyendo la misma Biblia, la misma historia, ¿sí?, se contesta a sí misma. Miren esto. En el mismo capítulo 10 del libro de Hechos, versículo 28, lean después la historia, ¿no? Yo les estoy contando así versículos salteaditos, porque no quiero leer todo, lean ustedes después la historia. Porque resulta que Cornelio lo manda a llamar, entonces mientras Pedro está viendo eso y queda perplejo, vienen unos hombres, ¿sí?, enviados por Cornelio, le golpean la puerta, lo llaman, lo mandan a buscar. Y les dijo, miren esto, versículo 18, y les dijo, vosotros, porque Cornelio, sabiendo que iba a venir este hombre de Dios, que un ángel le había dicho, llama a Cornelio y él te dirá, él te contará, él te revelará, te enseñará. Entonces Cornelio, con toda la expectativa, llama a un montón de gente, parientes, amigos, vecinos, llena la casa de gente. Ese es un poquito el contexto. Y les dijo, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sí? Ahí tenemos que saber nosotros conocer lo que hablamos siempre como ministerio internacional de restauración. Tenemos en claro qué es lo que tenemos que restaurar, por eso siempre hablamos de las dos casas. Tenemos que restaurar las dos casas, casa de Israel y casa de Judá, deben ser restauradas, deben volver a ser una sola. Entonces, cuando entendemos esa historia, cuando entendemos ese contexto, claro, los judíos, ¿sí?, los de casa de Judá, comprendidos por la tribu de Judá y de Benjamín, ¿sí?, por lo que había pasado, porque el Eterno había dado carta de divorcio, la carta a la casa de Efraín, entonces ellos solo se consideraban el pueblo de Dios. Ellos solo se consideraban como los elegidos o los escogidos por el Padre para hacer luz a las naciones por arriba del resto. Como que, no, si no sos de los nuestros, yo no quiero juntarme con vos. Eso está pasando, eso le está contando Pedro, le está diciendo Cornelio, ustedes saben, si ustedes lo saben muy bien, ¿sí?, que para un varón judío es algo que no es común, es algo malo, es algo abominable, ¿sí?, juntarnos con ustedes. Siquiera sentarnos a la mesa no lo deberíamos hacer. Pero miren esto, aquí la cuestión, miren esto. Y les dijo, vosotros saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, escuchen, Pedro entendiendo. En ese momento Pedro entiende, Pedro comprende a qué se refería la visión con el lienzo, con animales impuros. Miren esto. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, Pedro entiende que la visión no tenía que ver con animales. Pedro entiende que la visión tenía que ver con lo que iba a vivir minutos después. Que Pedro no iba a ir. Si el Padre no le habla, si el Padre no le muestra en una visión que él tiene que ir, cuando estos hombres lo vengan a buscar, Pedro no va. Y está bien si no iba, pero el Padre le habla. El Padre se encarga de hablarle de manera que Pedro entendiera, que a Pedro en algún momento le iba a ser claro. Y entonces Pedro dijo, Dios me enseñó, Cornelio, es inmundo, es algo abominable juntarme con ustedes, pero ahora yo entiendo, una paráfrasis mía, yo entiendo, y Dios me acaba de mostrar que no llame impuro o inmundo a lo que Él limpió, a lo que Él santificó. ¿Por qué?
porque el Señor estaba a través de la muerte de Yeshua y su resurrección, ¿sí?, permitiendo la entrada al reino también a los gentiles, ¿eh? Cuando antes estaba, no digo prohibida, pero estaba como al alcance, ¿eh?, de la casa del pueblo del Señor, de las 12 tribus de Israel. ¿Eh? Pero ahora extiende aquello a los gentiles también. Y miren esto, como si fuera poco, versículo 34 del mismo capítulo, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Ahora comprendo, dice Pedro, ahora que estoy con ustedes, ahora que veo lo que está pasando, porque de pronto estos gentiles aceptan con agrado, aceptan con gozo, ¿sí?, el anuncio profético de Pedro, y ellos creen en Yeshua, se rinden a Yeshua, y en ese mismo momento son bautizados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice: ahora comprendo, ahora entiendo de lo que aquello se trataba. ¿Me entienden, gente? En un solo capítulo, tenemos algo que pareciera que Dios da vuelta a la historia, que Dios cambia su parecer. Pero un poquito de versículo más adelante, nos damos cuenta de que Dios no cambió su parecer, que Dios estaba utilizando algo que Pedro comprendía para dejarlo en enseñanza. Ahora, pensemos nosotros en cuántas cosas se nos enseña, pensemos nosotros en cuántas cosas nosotros creemos que están abolidas, que no van, porque simplemente alguien nos los dijo, o simplemente lo escuchamos por ahí y lo creímos. Pero ¿de cuántas cosas nos estamos perdiendo? ¿Cuántas cosas, creyendo que las estamos haciendo bien, el Padre de pronto nos puede estar viendo y diciendo: hey, yo te considero un hacedor de maldad? Y recuerden, hacedor de maldad no quiere decir de que estás matando a nadie. No, hacedor de maldad es: hey, estás haciendo cosas que no van de acuerdo a lo establecido por mí. Estás haciendo cosas que no traen o que no hacen justicia. Eso es. Hacedores de maldad tiene que ver con eso, con hacer cosas que no están en la agenda del Padre. Hacer cosas que no suman, que no hacen justicia, aunque creamos que sí. Aunque pensemos que están buenas, aunque pensamos pero está genial, pero sí, está buenísimo. La verdad yo creo, ¡qué bendición! Y sin embargo, no concuerdan, o no van de acuerdo, no van de la mano con lo que ya estableció nuestro Padre Celestial. Entonces yo creo que es hora que nos pongamos a estudiar, que nos pongamos a analizar un poco. Necesitamos hacerlo. Necesitamos entender que muchas cosas que hoy las tenemos como doctrinas son bíblicas. Un ejemplo claro, por ejemplo, los hombres con camisa y corbata y las mujeres con pollera o con la mantilla, ¿sí?, sobre el pelo. Y eso no es bíblico, pero para nada. Esos son solo reglamentos que cada iglesia tiene. Hay iglesias que no tienen problema con eso y hay otras que sí. Yo he estado en las dos, en la que no tiene ningún problema y en la que, wow, es un problema realmente.
Y si te olvidaste la corbata y tenías alguna actividad y no la podés hacer ahora. ¿Por qué? Porque estás violando no un mandamiento. Estás violando un reglamento propio de la institución. Pero limitan lo que se llama, que no estoy de acuerdo con eso, pero limitan un servicio al Padre. Otra de las cosas, ahí está, otra de las cosas. Creemos y tendemos a pensar que servir a Dios es o tiene que ver con alguna de las actividades que se dan dentro de una iglesia, como coordinar una reunión, como dar alguna lectura bíblica, como pasar a recoger los diezmos y las ofrendas, como predicar, como evangelizar, como hacer algún impacto evangelístico, como barrer o limpiar. Y pensamos que ese es un servicio a Dios. Y que el servicio a Dios ocurre muchas veces, o la mayoría de las veces, dentro, ¿sí?, del círculo, dentro de la actividad eclesiástica, dentro de una iglesia. Y eso no es así para nada, gente. Mi servicio a Dios o tu servicio a Dios está estrechamente ligado y relacionado y tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre no hay nada, absolutamente nada que tenga que ver con la dinámica que hoy en día encontramos en la mayoría de las iglesias. Nada, absolutamente nada de lo que ocurre ahí adentro tiene que ver con lo diseñado con nuestro Padre Celestial. No. Eso tiene que ver con lo que el fundador de aquella iglesia, el fundador de aquel ministerio, el fundador de aquella institución pensó que estaba bien y que era lo correcto. Entonces tenemos que rever muchas cosas, gente, porque pensamos que estamos haciendo bien y no estamos haciendo nada. Pensamos que estamos haciendo bien y estamos lejos de hacer lo correcto. Entonces queremos saber qué es lo correcto, queremos saber cuál es la voluntad del Padre. Tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que leer de Génesis hasta Apocalipsis sin dejar nada afuera. Tenemos que entender que en Yeshua se cumplen muchas cosas. Sí, claro que sí. ¿Hay cosas que están abolidas? Sí, claro que sí. Todo lo que tiene que ver con el sacerdocio arónico, todo lo que tiene que ver con los ritos, todo lo que tiene que ver con los sacrificios, todo eso se cumplió en Yeshua. Ya no hace falta hacerlo porque Él lo hizo por y para nosotros. Pero hay estatutos, hay preceptos, hay mandamientos, hay instrucciones que nuestro Padre Celestial dejó para su pueblo. Para los judíos, no, para su pueblo. ¿Cuántos judíos no son hijos de Dios? Recuerden que el hecho de que yo sea, o sea, ¿qué es lo que me faculta y qué es lo que me da potestad de ser hecho hijo de Dios? Si yo acepto el gobierno de Yeshua en mi vida. Algunos dirán, si yo confieso con mi boca. No es solo confesar, el mudo se va al infierno entonces. Es aceptar el gobierno de Él, aceptar que Él me gobierne, aceptar a que Él haga su voluntad en mi vida, o sea, aceptar a que yo deje de hacer lo que yo creo que es correcto para hacer lo que Él dice que es correcto. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, cuando dejo de hacer lo que yo creo que es correcto, que está bueno, dejo de hacer lo que es correcto para hacer lo que Él dice que es correcto, aunque no lo entienda, aunque no esté muy de acuerdo,
Pero cuando yo dejo de hacer lo que yo quiero y empiezo a hacer lo que Él dice que tengo que hacer, entonces estoy aceptando su gobierno sobre mi vida. Eso me faculta para ser un hijo de Dios. Eso es lo que me faculta. Eso es lo que me da la potestad de ser hecho hijo de Dios, de ser incorporado a su pueblo, de ser, como dice Pablo en Romanos 11, injertado entre las ramas del olivo, que es Israel. Paso a ser un israelita, y no porque haya nacido allá. Paso a ser un israelita porque fui injertado, fui adoptado, fui incorporado a su pueblo, a Israel. E Israel tiene su legislación. Israel, el pueblo del Eterno, no aquel país en el Medio Oriente, sino Israel como pueblo, los que formamos parte del pueblo del Eterno, a ese pueblo el Señor le dejó una Torá. A ese pueblo el Padre le dejó instrucciones, a ese pueblo el Padre le dejó ordenanzas, a ese pueblo el Padre le dejó preceptos, estatutos, mandamientos, para que ahora, incorporado allí, empieces a vivir como allí se tiene que vivir. Empieces a vivir bajo los lineamientos que Él estableció. Para saber cuáles son, hay que estudiar la palabra, hay que leerla. Y justamente tenemos que leer aquellos libros que muchas veces las iglesias te enseñan, eso está abolido, eso es para los judíos, eso ya pasó antes. Además tenemos convocatorias, tenemos fechas establecidas por nuestro Padre Celestial. Pero pasa que hoy en las iglesias disfrutamos, celebramos Día de la madre, del padre, del niño, del tío, del abuelo, Navidad, celebramos el Día de la Independencia, el día de esto, el día de aquello, y lo último que hacemos es celebrar las convocatorias del Eterno. Convocatorias que Él dejó establecidas para su pueblo. Dijo, estas son mis convocatorias, Levítico 23, estas son mis convocatorias para mi pueblo. Tiempos en los que yo me reúno con ellos, tiempos en los cuales espero que ellos estén presentes, para converger en un tiempo que yo establezco, juntarme, ser uno con ellos, para enseñarles, para instruirles, para ensanchar su espíritu y hacerles comprender. Hoy decimos ser pueblo de Dios, pero estamos lejos de eso. Claro, con razón que estamos tan perdidos. Claro, con razón que tenemos hoy adoptados e incorporados en nuestra vida, no mandamientos del Eterno, sino reglamentos internos de la iglesia donde vas. Entonces, tenemos que ver eso, gente. Esto no va a seguir mucho tiempo más así. El Padre Celestial hace ya un tiempo que nos viene hablando de que Él va a romper, Él va a destruir esos gobiernos piramidales que hay dentro de muchas iglesias. No sé, acabará con la vida de los líderes. Si estos no quieren... Mira, si hay algo en lo cual estoy seguro, porque conozco a mi papá. Mi papá es grande en misericordia, lento para la ira, que primero avisa. Ese es mi papá, ese es tu papá. Entonces, cuando Él nos dice que va a terminar y que va a acabar con esos gobiernos piramidales que hay muchas veces dentro de las iglesias, donde el pastor es el mandamás y de ahí todos para abajo, yo estoy seguro, sé que va a pasar eso, que no va a venir el caos, que no va a venir el golpe sin previo anuncio, sin previo nuestro Padre Celestial avisar primero, dar lugar al arrepentimiento primero, dar lugar a que ese líder, a que ese ministro comprenda que lo que está haciendo está mal,
que lo que está haciendo tiene que ver con sus propios intereses y no con la voluntad del Padre, que lo que está haciendo es injusticia y no justicia para el pueblo. Ahora, si ese líder, si ese ministro no presta atención, no quiere saber nada, y tenemos el paralelo, gente, con Nabucodonosor, cuando a través de Daniel, a través del sueño que tuvo, el Padre le habló por medio de Daniel y le dijo, hey, esto es lo que el Padre te está diciendo. Y esto es lo que el Padre te va a hacer sobre tu vida y sobre tu reino si no te arrepentís. Le duró poquito. Y la mayoría ya conocemos la historia, cómo le fue. Entonces, gente, la historia se repetirá. Esta es la manera que nuestro Padre Celestial habla. No hace nada primero si no avisa antes. Entonces nuestro Padre Celestial hoy, y esto ya empezó hace algún tiempo, hoy está hablando acerca de que Él va a terminar con ese sistema religioso, con ese sistema eclesiástico, donde hay un líder, un ministro allá arriba y el resto todo por abajo, haciendo caso solo a ese líder, y él manejando la vida del pueblo, enriqueciéndose o sacando su propio provecho de las ovejas. Eso va a acabar. Nuestro Padre Celestial ya nos viene avisando hace algún tiempo. Entonces veremos líderes y ministros tal vez partir de este mundo. Tal vez enfermarse de tal manera que no puedan volver a su ministerio. Sean sacados de su lugar por una u otra causa. Pero eso va a pasar. Recuerden este día, recuerden este video. Eso va a pasar. Porque en este tiempo, en el tiempo final, nuestro Padre Celestial necesita guiar a los suyos a la verdadera y a la correcta instrucción. Necesita guiar y llevar a los suyos a su voluntad, a que se abracen a su plan, para que podamos dejar de hacer lo que creemos correcto y justo y empecemos a hacer lo que verdaderamente es correcto y justo. A muchos de nosotros el Padre nos habló ya. A muchos otros el Padre les va a hablar en este tiempo. Pero después depende de vos y de mí, ¿sí? Que hagamos caso a la instrucción, que hagamos caso a la enseñanza, que hagamos caso al consejo, que hagamos caso al Espíritu Santo. O no, con sus posibles consecuencias, obvio. Entonces, gente, vamos a seguir hablando de esto. Esto es un tema que da para mucho, pero tenemos que ser insistentes. Tenemos que saber que estamos en tiempos complicados. Tenemos hoy, hace cuánto, 2, 3 días atrás, la OMS, ¿sí? Ya habló de que en África, en Uganda, si no me equivoco, creo que es Uganda, disculpen si no es Uganda, me suena Uganda en este momento, ¿sí? Ya ha aparecido esta viruela del mono y se ha extendido a otros países de África. Creo que en estos días se cerraba aquí en Argentina el aeropuerto de personas provenientes de África. Entonces ya se cerraba la entrada para esas personas. Pero estamos volviendo de alguna manera a algo parecido de lo que sucedió en el 2020. Cuidado con eso. Los que estamos siguiendo toda esta situación y los que estamos conociendo y estudiando acerca de la profecía bíblica, entonces estamos alertas, estamos viendo, ¿sí?, el trabajo de Satanás, el trabajo de las élites, estamos siguiendo, ¿sí?, las instrucciones de nuestro Padre con respecto a lo que pasaría en el tiempo final y eso nos mantiene alerta. El mes que viene, en septiembre, en una denominada Cumbre del Futuro, se juntarán los 192 o 194 países
¿sí? que conforman las Naciones Unidas, para ver si esta vez, ¿sí? Lo quisieron hacer hace un par de meses atrás, no lo lograron, hubo países que no firmaron, Argentina por ejemplo, ¿no? Pero en este septiembre quieren ver si se pudiera ya, esta vez sí, que todos los países firmen entregando, ¿sí? Su soberanía en cuanto a salud, empieza con salud, después será en todas las áreas y los rubros, pero empieza con salud, que los países entreguen, ¿sí? Su soberanía sobre el tema salud a la OMS, para que ésta, que supuestamente sabe y conoce más y ya tiene experiencia en el tema, dicte las normas a seguir. Y todos los países deberían acatar, ¿sí? Lo que la OMS dice. En un principio, vuelvo a decir, hace unos meses atrás eso no se aprobó, hicieron algunos cambios, algunas modificaciones, retocaron algunos puntos, los disfrazaron, ¿sí? Pero en este septiembre la idea es lograr aquello. Y puede que lo logren. Miren esta situación pandémica. Cuando digo situación pandémica no es una pandemia en sí, sino una situación que puede llegar a ser pandemia. Esa es una de las cosas que modificaron. Modificaron el término pandemia por situación pandémica. O sea, no hace falta de que ya sea declarada pandemia para poder actuar, sino ante el caso de alguna situación que pueda llegar a desembocar en una pandemia, ya podemos actuar también. Eso es bastante complicado. Entonces, gente, a través de esta situación que hoy está pasando en África, pueden llegar a provocar miedo, pueden llegar a provocar pánico, mucha desinformación al respecto, para hacer que por esa razón los países digan, no, sí, te entregamos la soberanía porque no queremos eso en nuestros países, no queremos eso en nuestra gente. Entonces hay muchas cosas que están en el aire, ¿sí? Pero vuelvo a decir, los que estudiamos, los que seguimos la profecía bíblica, los que tratamos de seguir todo el hilo profético de Génesis hasta Apocalipsis, estamos viendo que realmente estamos en los tiempos finales y que si no estudiamos, si no dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y me quedo simplemente con lo que yo creo que está bien y que es correcto, entonces mi vida corre riesgo, mi familia corre riesgo, mi relación con el Padre corre riesgo, porque lejos estoy de abrazar su instrucción. Lejos estoy de permanecer firme, parado en la roca cuando aquella ola venga y me golpee. Entonces, gente, los insto una y otra vez, a que estudien las Escrituras. Cuando usted estudie la Escritura con la intención de que la Escritura le hable y que usted también tenga la iniciativa de que si la Escritura le hable y le enseña, usted diga, listo, esto se contrapone contra lo que yo creo, entonces adopto ahora lo que la Biblia me dice y voy a dejar de hacer lo que yo creo y pienso. Entonces usted se encontrará con el Señor. Usted tendrá un encuentro con su papá le revelará su paternidad y su vida cambiará para siempre. Es necesario. Uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos. Bien, gente querida. Próximo Shabbat, próximo sábado, 7 horas Argentina de la tarde, 7 horas de la tarde Argentina. Seguiremos con este tema de lo que estamos creyendo y que en realidad no es tan así, para poder establecer en nuestra vida lo correcto, para llevar a cabo lo que Pablo en algún momento nos dijo, ¿sí? Sacando, quitando, llevando cautivo todo pensamiento que no tenga nada que ver con la instrucción de Pablo, del Eterno, perdón. Bueno, gente, un abrazo gigante, el Señor me los bendiga mucho, nos vemos la próxima. Abrazo enorme. Chao, chao, chao.